ajusto esto. ¿Me escuchan bien de ahí, hermanos? Pon más volumen. Sí. Cuando las personas atraviesan el dolor en esta vida, hermanos, y ese dolor se está prolongando, y ese sufrir se empieza a ver cada día mayor, usted puede notar y se vuelve muy natural que a veces los familiares y los amigos se acerquen a usted en caso de que sea usted el que está sufriendo. Es esta tendencia humana que Dios ha puesto en nosotros, que cuando la persona sufre, al menos espera que se acerque hacia el que está sufriendo. Sea que tus amigos te visitan, sea que tus mismos familiares atienden a tu situación, es algo que usted ve que es natural que las personas hacen, incluso los animales. Estuve encontrando en algunos relatos, por ejemplo, donde los animales a veces están en supervivencia y están padeciendo alguna crisis. Otro animal que aunque sea que lo puede cazar y comerlo, si lo ve que está padeciendo, a veces va para protegerle o se acerca para mostrar este tipo de afecto, podríamos llamarle. Y es muy normal esto, hermanos, y en los seres humanos también pasa. Y no es la excepción en el libro de Job. En Job hoy vamos a estudiar un relato donde se van a presentar tres personas que desde mi juicio era mejor que no se hubieran presentado, pero las vamos a estudiar y vamos a ver qué nos dice el texto acerca de ello. En Job capítulo 2, voy a prender esto, creo que si lo prendo funciona. Job capítulo 2, versos 11 al 13, dice el texto así. Job tenía tres amigos, note los nombres si puede memorizarlos mejor. Elifaz, que era de la región de Temán. Bildad, de un lugar llamado Sua, no son muy lejos en cuanto hablando geográficamente. Y Sofar, de un lugar llamado Naamat. Cuando supieron todo lo malo que le había sucedido a Job, se pusieron de acuerdo para ir a consolarlo y decirle cuán tristes estaban por la muerte de sus hijos. Al llegar donde vivía Job, lo vieron de lejos. Note la descripción que da de ellos, hermanos, y no le reconocieron. Pero cuando ya estuvieron frente a él, comenzaron a llorar y a gritar. Enseguida rompieron su ropa, es decir, empiezan a mostrar este aspecto del duelo y se echan ceniza sobre la cabeza para mostrar su tristeza. Durante 7 días y 7 noches estuvieron sentados en el suelo, haciéndole compañía. Era tan grande el sufrimiento de Job que ninguno de ellos se atrevía a decirle nada. Por 7 días solamente estuvieron presentes. Veían la escena de su amigo. No lo reconocen, hermanos, ¿por qué? Por su condición física. Estaba muy dañado, lastimado Job. Hay una persona, un autor llamado Jerry Stater, que tuvo un accidente automovilístico ya hace algunos años atrás. Cuando él iba manejando, hermanos, narra en su libro que chocó un vehículo contra él de una persona que estaba alcoholizada. En el accidente muere su mamá, muere su esposa y muere su hija. 3 generaciones se van en ese accidente. Y después de un tiempo, hermanos, mientras Dios trata con esta herida en su corazón y esta circunstancia, escribe un libro titulado Una gracia disfrazada. Y escribe una parte que es muy interesante que quiero compartirte y quizá algunos de ustedes se puedan identificar con este autor. Cuando está pasando ese luto, hermanos, el duelo por esos meses, escribe estas palabras el autor. Dice, la pérdida crea un presente estéril, como si uno navegara en un vasto mar de nada. Quienes sufren una pérdida viven suspendidos entre un pasado que anhelan y un futuro que esperan. Quieren regresar al puerto del pasado familiar y recuperar lo perdido. Quieren seguir navegando y descubrir un futuro significativo que les devuelva la vida. Pero en cambio, se encuentran atrapados viviendo en un presente estéril que está absolutamente vacío de significado. Esto es donde está Job. Quiere regresar al tiempo, hermanos, a cuando todo era normal y no hay crisis en la vida. Cuando sus hijos vivían, cuando su esposa la apoyaba, o lo apoyaba más bien, cuando tenía prestigio en la comunidad, cuando quizá era honrado, Job le dice o le decía a Dios, déjame ir al futuro para no tener que vivir el presente en el que estoy. Es muy fuerte mi presente. Y se encontró, hermanos, donde muchas personas es probable que se encuentren ahorita. Incapaces de ir al pasado donde quizá todo era felicidad, o incapaces de brincar hacia el futuro, atrapados, como dice este autor, en un presente estéril. Y estar en un presente así, hermanos, es difícil de estar. No cualquiera lo soporta. Y quizá muchos que están aquí estén de acuerdo con lo que estoy diciendo. Atrapado en un presente estéril.
una vida que se ha devastado, un corazón que no tiene aliento, un corazón que está desanimado. No hay ganas de vivir. De un corazón desanimado pasa a un disgusto por vivir. De un disgusto por vivir pasa a la desesperación de la esperanza. Y de la desesperación de la esperanza finalmente pasa al deseo de pedir ayuda. Y esto sucede con Job. Así nos encontramos, hermanos, cuando hemos perdido algo, viviendo ese duelo. Y quisiéramos volver al pasado donde éramos felices o brincarnos el presente y ya no sufrir. Pero a veces, de acuerdo a la Biblia y la teología o el pensamiento de Dios, como hemos visto en este libro y lo que ha predicado nuestro hermano Jariel, la vida se le hace pedazos a Job en un instante, después va a la sala de espera y todavía tiene que seguir tratando Dios con él a través de sus amistades, hasta que Dios lo determine. Son maneras muy extrañas de obrar de Dios. Y quiero que en esta mañana conozcamos a esos 3 amigos que van a ir a su encuentro. Y es interesante que mientras Job, hermanos, note esto, mientras Job soporta el colapso de su negocio, la pérdida de la familia, de sus hijos y la crítica de su esposa, lo que más le derrota, de acuerdo al relato bíblico en Job, lo que más lo derrotó fue la influencia adversa de sus amigos, lo hizo pedazos. Esto fue lo que más le afectó a Job. Los 3 amigos se llaman Elifaz, Bildad y Zofar, amigos que son de él. Le dieron la estocada final, podríamos decir. Instrumentos, dicen algunos comentaristas que fueron instrumentos del diablo, que abatieron a Job cuando empezaron a hablar. Lo desgastaron como una prolongada serie de diálogos que vamos a estudiar en esta mañana. Y voy a concentrarme, hermanos, en lo más importante porque en toda la conversación que ellos aparecen es muy largo. Cada uno da una ronda y luego hay una respuesta de Job. Son muchos versículos. Pero ellos comienzan con una conversación, hermanos, que intenta ser amable. Así se presentan los 3. Pero luego se vuelve un debate, un conflicto. Y después termina en una disputa donde Dios tiene que intervenir. Porque la conversación no parece ser muy apropiada. Así que Job, mientras sufre, hermanos, llegan estas personas que se supone, note bien la idea, se supone que los amigos vienen a ayudarle. Y más que una ayuda, se vuelven detractores conforme avanzan los versículos. Como dirían algunos, mejor no me ayudes, compadre. O con esos amigos, pues para qué enemigos. Hermanos, ¿será que en la vida hay personas que dan para abajo tu estado de ánimo? Usted sabe que están los que levantan su estado de ánimo, que usted los atesora en su corazón y es gustoso estar con ellos. Tu ánimo lo levantan, te alientan, te impulsan a seguir con lo que quieres lograr. Son valiosos para cualquier persona, buscan ayudarte. Pero usted sabe por el otro lado que hay personas que tu estado de ánimo lo dan para abajo, lo tumban. El poquito que usted tiene, lo hacen pedazos. Hay un folclore en Escandinavia que se llevaba hace varios años atrás, donde un personaje o varios personajes llamados troll eran seres que vivían en las cavernas. Voy a describir esto para ilustrar mi punto. Vivían en regiones boscosas, los llamados troll. Y con el paso del tiempo, hermanos, los empezaron a transformar en muñecos y a veces usted cuando va a pueblos que son muy tradicionales, los venden para llevarlos en algún llavero o ponerlo en la casa. Son los llamados trolls. Pero en la vida real, algunos filósofos y algunos estudiosos notan el concepto de los trolls hacia las personas que se dedican a criticar con una actitud maliciosa. Lanzan insultos, descalificaciones, sea en persona o en redes sociales. Y es algo interesante, porque esa era la función de los troles de acuerdo a esos relatos. En el ámbito de la informática, note bien, pasamos de lo que es a la sociedad y las relaciones personales al ámbito de la tecnología y la informática. También se les llama troll a los usuarios que se dedican a publicar contenido ofensivo en la web. Y su intención es generar un clima negativo, sea a través de comentarios o imágenes, distorsionan la realidad. Está investigado esto que estoy diciendo, hermanos. Y según la Universidad de Indiana, un troll es una sociedad en la red social que está en aumento y crece todos los días. Crea mensajes con diferentes tipos de groserías, doble sentido, ofensas, mentiras difíciles de detectar, juegan mucho con la manipulación, con la intención de confundirte. No tienen intención nunca de razonar, no desea llegar a un acuerdo con los demás.
y tampoco va a sentir culpa por las consecuencias de sus ataques. Eso es a lo que se le considera un troll. Siempre busca cómo atacarte y busca un defecto para estarte desanimando. Es más, hermano, ¿preferiría usted ir al dentista y tener una cirugía sin anestesia que pasar tiempo con una persona de estas? Y a veces este tipo de personas lo hacen con mala intención, en la mayoría de los casos, y en otras veces lo hacen sin darse cuenta que están pisando un terreno muy peligroso donde la persona puede ser lastimada por muchos años de su vida y les deja marcado. Y esta es la visita que los tres amigos le hacen a Job. En el capítulo 7, vamos a ver el texto aquí en pantalla, parece que al principio, hermanos, los amigos de Job tienen toda la buena intención. Aquí está en el capítulo 7, versos 1 en delante. Mire el texto. He pasado noches miserables, es Job hablando. He pasado meses enteros esperando en vano que terminen mis sufrimientos. Mi vida ha sido como la de un soldado que ansioso espera el fin de la guerra, como la de un peón que ansioso espera su paga, como un esclavo fatigado que ansioso espera que caiga la noche. Usted sabía, para que los esclavos pudieran descansar. Hasta lo que va del capítulo 7, hermanos, Job ya tiene meses en la condición de su enfermedad. Del capítulo 2, donde viene esta trágica escena, hasta el capítulo 7, dice el versículo que ya tiene meses. No sabemos cuánto fue el tiempo que sufrió, pero ya lleva meses. A este sermón le he titulado Amigos o Enemigos, porque parece que los supuestos amigos de Job están en su contra con los argumentos que le van a decir. Y cuando tus amigos, que no son tus amigos, te quieren ayudar, este sermón nos puede ayudar, hermanos, a concentrarnos y poder detectar a este tipo de personas. Está dirigido este sermón a dos tipos de personas. Primero, si usted es una persona negativa, este mensaje puede ayudarte a cambiar de actitud. Es el esfuerzo que hice. Segundo, si este sermón está dirigido a otro tipo de audiencia, que son los que no son negativos, puede ayudarte a que identifiques a esas personas negativas en tu vida y puedas saber lidiar con ellas y no darte por vencido. Porque todo, sea en el contexto en que vivamos, las vamos a encontrar. Y usted va a conocer a este tipo de personas. Así que vayamos a nuestro relato bíblico. ¿Cómo seguir viviendo con gracia cuando estas personas aparecen en tu vida? Los tres amigos de Job, dice el capítulo 2. Me regreso un poquito. Elifaz, Tamita, Bildad, Suita y Sufar, Namaita. Ellos están con Job, se quedan sin palabras, no saben qué decirle. ¿Será que no sabían qué decirle al fin de cuentas, hermanos? ¿O será que no se atrevían a decirle algo? Porque usted sabe que hay situaciones en las que es muy probable que usted se quede sin palabras. Por ejemplo, cuando una madre pierde a un hijo y usted tiene que ir al funeral. El consejo de los consejeros espirituales es nada más estar presente, no le digas nada a la madre. Por muy buenas que sean tus palabras o intenciones, quizás solamente un abrazo sea suficiente. Lo catalogan como el mayor dolor en la humanidad, el perder un hijo. Dice la Biblia así en el relato avanzando. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón es concebido, sea aquel día sombrío, y no cuide de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Ahora sí ya empieza a hablar el personaje principal. No había hablado, hermanos, más que cuando le respondió a su esposa y le dijo Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Fue la única vez en la que aparece hablando. Y ahora habla, no maldice a Dios, pero maldice el día en que nace. Una actitud no es digna de imitar de este hombre. Y quiere que ese día en el calendario, hermanos, sea nefasto, se borre. Y están sus tres amigos y lo oyen hablar. Y después de que lo oyen hablar, comienza lo interesante. Ahora sí, se animan a hablar ellos tres. Vamos con el primer personaje que aparece en escena de sus amigos. En algunos estudios que encontré lo titulan Elifaz, el teólogo, que supuestamente en su descripción sabe mucho de Dios y sí da muchos argumentos acerca de Dios. Alguien, por teólogo usted entienda la palabra, alguien que sabe de Dios o estudia los asuntos de Dios. Es lo que hoy en día sería como un pastor y es muy bueno para hablar. De hecho, hermanos, se dice que la poesía que él maneja en el lenguaje es muy refinada y muy selecta. Sus palabras son como si fueran muy académicas de alguien muy privilegiado en su poesía, en el relato. Conoce mucho de Dios y le atribuyen que es muy elocuente a Elifaz. Y este hombre, por ser el más anciano de los tres,
toma la palabra. Dicen los estudiosos que cuando lo intentan describir, hermanos, que vendría a ser como un anciano de pelo blanco, barba blanca, con un intelecto muy agudo, una mente muy refinada, bien vestido, que tiene elocuencia. Esta es la imagen que tratan de pintar de Elifaz. Y lo curioso es que cuando vamos a ver sus argumentos, es todo lo contrario. Preste atención y mire cómo comienza a argumentar este hombre. Pero ahora que sufres, no lo soportas y te das por vencido. Según tú, no haces nada malo. ¿Por qué entonces desconfías de Dios? Verso 8. He podido comprobar que quien mal anda, mal acaba. ¿Qué le estará diciendo con estas palabras a Job, hermanos? Job, el que obra mal, le va mal. Así está pensando Elifaz. Y usted sabe que eso no es cierto, hermanos. Porque hay hermanos que predican y les quitan la vida. Hay gente que hace mal y le va bien, temporalmente. Gente que roba mucho en su empresa donde trabaja, sea desde el material que se compra, lo que se debe exportar, movimiento de números para que se ajusten y les queden quizá algún sobrante. ¿Y qué piensan? Nadie me está viendo. Y el razonamiento de Elifaz parece no ser muy apropiado. Obras mal, te va a ir mal. No es siempre así. Es la misma si la volteamos en la lógica. Obras bien, te va a ir bien. No siempre funciona así. Y luego mire lo que le dice en el siguiente capítulo, hermanos, este supuesto teólogo. Mire cómo dice esta parte. Cuando el Dios Todopoderoso te corrija, puedes considerarte bendecido, no desprecies su corrección. Esta es la lógica de Elifaz, hermanos. Dios te está castigando porque hiciste algo mal, Job. Tienes un pecado ahí, por eso te está yendo como te está yendo. Y más adelante, para resumírselo rápido, dice en otros versículos cosas donde los hermanos que aceptan la teología de la prosperidad sustentan su teología, que son estos que están aquí en pantalla. Verso 19, no te tocará mal, le dice Elifaz. También le dice, de la destrucción y del hambre te reirás, nada te faltará. Echarás de ver que tu prole es mucha, vendrás en la vejez a la sepultura, es decir, vas a vivir largo tiempo. Este es el pensamiento de Elifaz. Aquí está lo interesante, hermanos. Nada de esto le ayuda a Job. En su dolor, ¿él qué quiere saber de esto, hermanos? Este hombre está hablando palabras que no ayudan en nada. Imagínese, hermano, que yo voy a un funeral donde una madre acaba de perder a su hijo 4 o 5 años y la mamá está ahí desconsolada en el funeral y cuando yo llego le digo, señora, Dios necesitaba un angelito, por eso se lo llevó. Qué imprudentes van a ser las palabras. No ayuda en nada, hermanos, con el dolor. Y Job está pasando una pena muy grande y a sus amigos o a su amigo se le ocurre empezar a sacar estos asuntos supuestos de Dios que él concluye. Quiere aplicarle una doctrina equivocada. Porque no es cierto que siempre que te portes bien te irá bien. A veces sí va a pasar, hermano, a veces no va a pasar. Ahí se prueba su fidelidad a Dios. Después de los argumentos que levanta Elifaz el teólogo, hermanos, viene la respuesta de Job. Y mire lo que va a decir Job. Capítulo 6, versos 1 en adelante. Versículo 2, perdón. Si se pudiera pesar mi sufrimiento y poner mis problemas en la balanza, pesarían más que toda la arena del mar. Por eso hablé impulsivamente. Job le está diciendo, hermanos, que no son sensibles a su dolor. En absoluto. Para ellos nomás les es fácil ir a argumentar. Y usted sabe que hay cosas que no se miden. No podemos tomar la cinta métrica y medir el amor que usted tiene por su pareja. Es algo que no se puede hacer. O el odio de una persona. Usted no puede subirlo a una balanza y decir, mira, traes tantas libras de odio, debes bajarle. No se puede. No se mide. Y Job dice, si pesaran mi sufrimiento, dice el versículo, en realidad entenderían lo que estoy sufriendo, pero no pueden hacerlo. Tienen que estar en la situación. Ustedes no están donde yo estoy, les está diciendo Job. Hay niveles de dolor, hermanos. Distintos tipos de dolor y cada persona reacciona distinto al mismo dolor. Así que esta fue la presentación de Elifaz, el famoso supuesto teólogo. Vamos con el segundo que aparece. Cada uno habla mucho y el siguiente es Bildad.
Bildad es el tradicionalista por lo que va a decir. Mire el versículo 2 en delante en el capítulo 8. ¿Hasta cuándo hablarás tales cosas? Esto le está diciendo su amigo Job. Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. ¿Acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? ¿Pervertirá el Todopoderoso la justicia por tu situación, Job? Aquí está el argumento más fuerte de este hombre, hermanos, en todo su relato. Si tus hijos pecaron contra Dios, Él les ha dado su merecido. Ya no es el asunto con Job. Ya no pecaste tú, Job, lo que le dijo Elifaz. Ahora el asunto es con quién, hermanos. Con los hijos. ¿Qué le está diciendo? Mira, Job, no fuiste tú, pero ¿qué tal los chamacos? ¿Qué tal el desorden que hacían y que tú nunca supiste y por eso Dios los castigó y ahora tú estás sufriendo consecuencias de eso? Eso es lo que le está diciendo Bildad. Ya no te centres en ti, Job, fueron tus hijos. Tus hijos andaban mal, no eran santos. Aquí viene la respuesta de Job, hermanos, a este hombre. Al oír esto, Job le respondió: ese cuento ya lo conozco. Yo sé bien que ante Dios nadie puede alegar inocencia, ni puede tampoco discutir con él. Dios puede hacer mil preguntas y nadie puede responderle. Una sabiduría que no se alcanza. Así que esta es Bildad, ya no es el asunto con Job, fue con sus hijos. Y pasamos al tercer personaje, hermanos, que le he puesto el sicario, pero es un hombre dogmatista. Es aquel que rechaza la duda y la crítica con sus comentarios porque no tiene nada de qué dudar de lo que él dice. Con sus palabras es un sicario, por eso le he titulado así, por la descripción, porque con sus palabras quiere lastimar, intenta ir en contra de Job, aunque supuestamente dice el relato que es su amigo. En la Nueva Traducción Viviente viene el relato así. Mire, vamos a leer lo que dice este Sofar. ¿No debería alguien responder a este torrente de palabras? ¿Se declara inocente a una persona solo porque habla mucho? Son preguntas que hace. ¿Debo quedarme en silencio mientras tú sigues parloteando? Cuando te burlas de Dios, ¿no debería alguien hacerte sentir vergüenza? Tú afirmas, mis creencias son puras y estoy limpia a los ojos de Dios. Si tan solo Dios hablara, si tan solo te dijera lo que piensa, si tan solo te declarara los secretos de la sabiduría, porque la verdadera sabiduría no es un asunto sencillo. Escucha, sin duda Dios te está castigando mucho menos de lo que mereces. Aparte de que no lo reconocieron cuando lo vieron, ¿qué dice este hombre? Te faltó. Dios te hizo una rebaja, Job, un descuento, mereces más, pero ya estás sufriendo. ¿Se juntaría con estas personas usted, hermano? ¿Qué más podría sufrir? Vamos con el siguiente relato. Este estaba aquí movido. Este es el capítulo 11. Lo tengo en el 12 de... Déjame ver aquí. Si este estaba bien. Dice el versículo: pero si tú amas a Dios y le pides perdón, y si tú y tu familia dejan de hacer el mal, entonces no tendrás que avergonzarte y podrás vivir sin ningún temor. Olvidarás tus sufrimientos por completo. Y si acaso los recuerdas, será como recordar cosas sin importancia. Tendrás una vida muy feliz. Tus pesadillas más horribles se convertirán en dulces sueños. ¿Qué manera, hermanos, de tratar un asunto de una persona con duelo? No somos Dios para saber, hermanos, cómo está sufriendo la persona en una situación así. Es asunto de Dios que le corresponde. Nosotros lo único que hacemos es especular. Pero podemos convertirnos a veces en situaciones así como los amigos de Job, dar argumentos falaces. Y Job se enojó con Sofar y le contestó y le da una respuesta. Y le responde a Sofar en el capítulo 12. Déjame ver si es el que está aquí. Sí, versos 1 en delante. Mire la respuesta de Job a Sofar. Ustedes se creen los maestros del pueblo y piensan que al morir se acabarán los sabios. Pero no creo que ustedes sean más inteligentes que yo. Ustedes no han dicho nada nuevo. Antes, cuando yo llamaba a Dios, Él siempre me respondía. En cambio ahora, hasta mis amigos se burlan de mí. No soy culpable de nada, pero todos se burlan de mí. Qué fácil es criticar al que sufre cuando no se tienen problemas.
No están en la situación de Job, hermanos, por eso no lo entienden. Y mira cómo remata Job su respuesta. Termina su respuesta a Job de esta manera. Es en el capítulo 13. Dice así: todo lo que han dicho yo mismo lo he visto y oído. Es decir, no me han traído nada nuevo. Creo saber tanto como ustedes, no creo que sean mejores que yo. Pero yo preferiría discutir mi caso con el Dios Todopoderoso, porque ustedes son unos mentirosos, sus consejos no ayudan en nada. Si se callaran la boca, mostrarían algo de sabiduría. Ups. Así diríamos, con esta respuesta mejor uno se quedaría callado. Personas negativas, hermanos, al dolor. No saben tratar el dolor o cómo una gente o una persona sufre. ¿Qué hacer cuando una persona está sufriendo y usted lo quiere ayudar? Aquí están algunos consejos, hermanos. ¿Qué hacer para poderlos ayudar? Recuerde que ellos no necesitan sarcasmo, necesitan apoyo. No necesitan lógica, hermanos, necesitan amor. Tampoco necesitan tu experiencia, necesitan ánimo. Ahórrese su experiencia. No necesitan suposiciones, necesitan estar seguros. No necesitan consejos o asesoramiento, necesitan afirmación. Olvídese de las frases piadosas, necesitan principios positivos que son de la Biblia. Este versículo siguiente encaja muy bien con la actitud de los amigos de Job. Nadie cura con vinagre una herida, ni anda desnudo en el frío, ni les canta canciones a los que están afligidos. Imagínese, hermanos, esta figura del proverbista. Usted llega a darle ánimo a alguien y lo termina lastimando más de lo que esa persona estaba lastimada. Escuché una vez a un predicador que dijo que hay dos tipos de amigos en el mundo. Aquellos que alegran la habitación cuando entran y aquellos que alegran la habitación cuando se van. Quiero que desprendamos algunas lecciones de estas porciones bíblicas, hermanos, para poder tratar con este tipo de personas o no caer en ese tipo de actitud negativa como fueron los amigos de Job. Razones, hermanos, del por qué las personas suelen ser negativas, voy a darle algunas. Podemos encontrar muchas, estas son las principales que podemos encontrar. La inseguridad es la primera en las personas negativas. Un líder inseguro de sí mismo, hermanos, nunca va a elogiar el trabajo de otro líder, sea en la iglesia o sea en el trabajo. Yo lo veía mucho en una compañía en la que trabajé. A mí, yo nada más estaba como empleado, pero yo veía como el otro líder que estaba abajo del principal hacía movimientos de mucha estrategia que hacían a la compañía ganar más dinero que era necesario, se apoyaba mucho en la tecnología y el otro líder no lo veía como algo bueno y siempre trataba de ponerle el pie. Esa inseguridad lo suele hacer negativos. Segundo, lo suele hacer negativos el egoísmo. Los egoístas miran las palabras de afirmación y aprobación como si fuera una mercancía que es limitada. No es para tanto, es su trabajo, lo debe hacer, es obligación. Estas personas, hermanos, tienden a ver lo bueno, pero no le quieren compartir con nadie, les cuesta. Ellos llegan a creer que ellos solo son los buenos y que nadie es mejor que ellos. De una actitud muy egoísta. Espero que usted no se esté identificando con esto. También llegan a tener un espíritu de competencia. Si usted recibe algo bueno, esas personas negativas siempre tienen algo mejor que usted. Si estás pasando un problema difícil, ellos siempre están pasando algo peor que tú. Y la mayoría de ellos no escuchan lo que dices. Están muy ocupados en pensar lo que te van a decir para derrotarte. Y es curioso, hermanos, que en cada familia, al menos en la que he prestado atención, por lo menos hay un miembro con estas características. El consejo, no lo tomes muy en serio. Busca el lado más amable de las cosas, aunque te las digan. Última razón de las personas negativas, el pesimismo. Parece ser que Dios les dio a estas personas un don, hermanos, el don de detectar errores. Pueden identificar inmediatamente los errores en los demás. Su enfoque no va a estar nunca en aprender, hermanos, nunca. Están enfocados en encontrar el error. Esa persona debe tener un punto oscuro, lo voy a detectar, lo voy a encontrar y se lo voy a decir. Son los pesimistas, nunca van a ver lo bueno. Yo se los dije una vez, si hay un rosal, ellos van a ver las espinas en vez de ver las rosas. Y yo sé que quizá usted se esté preguntando, hermanos, en esta mañana, ¿por qué serán así estas personas? ¿Por qué su actitud tiene que ser así? ¿Por qué no cambian?
¿Qué hay en las personas negativas para que no cambien? Aquí tengo algunos consejos que darle a usted. Número 1, no cambian porque no saben cómo hacerlo. A veces no saben cómo afirmar a una persona. En la mayoría de los casos, hermanos, son productos de un hogar donde los padres le proyectaron a ese hijo pura inseguridad, egoísmo, espíritu de competencia, pesimismo, y no saben cómo hacerlo. Nunca escucharon de sus padres elogios, hablar cosas favorables de alguien. El lenguaje quizá en su hogar eran malas palabras, pleitos en el matrimonio, golpes. No escucharon a sus padres quizá decir un te quiero y no saben cómo hacerlo. No se les enseñó. En el vocabulario de la familia quizá no hubo un vocabulario de amor. Y déjeme decirle esta verdad, hermanos, ese vocabulario es algo que se aprende, no se nace con ello. A los hijos se les enseña. Saber decir te amo, saber decir te quiero. La segunda razón que está ahí en pantalla es que no cambian porque su manera de pensar es equivocada. Y si piensas equivocadamente, usted sabe que va a actuar equivocadamente. Si yo pienso que una mujer puede practicarse un aborto, hermanos, que no quiere, entonces voy a abogar por el aborto intencional. Y hay formas equivocadas de pensar. Y puedes creer que estás en lo correcto. Supe de un caso en México, ahí donde vivo, de un padre que llevaba a su hijo, tenía 12, 13 años, lo llevaba al campo a trabajar en los cultivos. En una vez que estaban recogiendo la cosecha, le dijo al papá al hijo, todo lo que está aquí de la cosecha lo pones en los costales y lo subes a la camioneta. Él lo subió, hermanos, a la camioneta, se fueron. Y cuando llegaron a la casa y empezaron a descargar, el niño adolescente se equivocó de los costales y puso los que tenían menos peso, que se tenían que haber ido en otra camioneta. El papá ya venía cansado del trabajo, había tomado en el camino, y la pala que estaba cerca ahí la agarró y empezó a golpear al adolescente. El muchacho que nos contaba esto en la célula, pudimos ver algunas de sus cicatrices en la cabeza de atrás porque él decía que se cubría. Dice, me golpeó con todas las fuerzas que pudo con esa pala. Me pude proteger mi cara o mi cabeza para no quedar inconsciente. Casi me desmayé, no había nadie en la casa. Hasta el otro día que llegó mi mamá y pudo llevarme al hospital. Dijo este joven, hermanos, que lo que más le impactó fue que cuando pudo cobrar conciencia y empezarse a estabilizar un poco, su papá vino y le señaló y le dijo, eso te lo hice para que aprendas a que no te debes equivocar. Una manera, hermanos, incorrecta de pensar. Eso no es correcto. El hombre en su sano juicio piensa que está bien. Mire cómo nos exhorta Pablo en la carta a los tesalonicenses. Por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esta es la parte negativa del sermón en cuanto a las actitudes de estas personas. Pasemos al lado positivo. Hay un avión llamado Boeing 747, aquí les traje una imagen. Se fabricó desde el año 1969, hermanos, hasta el 2022 se produjo este avión. Y lo peculiar de este avión es su tamaño. Fue el avión de pasajeros más grande del mundo durante 36 años. Lo diseñaron para trasladar a la mayor cantidad de personas por esos 36 años. Y cuando usted lo mira al lado de las personas, hermanos, parecen juguetes, están muy pequeñitos cuando uno los ve al lado del avión. Corren o recorren distancias muy extremas. Y lo interesante es lo siguiente, cuando despegan, según la aeronáutica, tienen un dispositivo en su motor que se activa, llamado elevación, así se le llama a ese dispositivo, y eleva este avión, lo logra despegar. Es impresionante cómo se ve, que lo veía a través de los videos, no he tenido el privilegio de verlo en el aeropuerto tal cual, los que he podido ver son muy pequeños en comparación de este, pero se ve impresionante, hermanos, cómo de tanto peso que tiene o las toneladas que carga el mismo avión más equipaje y las personas, ese dispositivo que no es muy grande, llamado elevación, logra despegarlo del suelo. Y esto me hace pensar que hay personas así. Levantan tu ánimo. Hay gente que levanta tu entusiasmo, te da para arriba, te hace ver las cosas de manera distinta. Que después de estar platicando con esas personas, la apatía y la indiferencia que estabas cargando desaparecen. Y ahora empiezas a ver la situación desde otro ángulo. No ha pasado nada con el problema como tal. No se ha resuelto. Ahí sigue el problema, pero te da aliento y entusiasmo al corazón.
estar con este tipo de personas. Si usted busca, hermano, ser de este tipo de personas, quiero darle algunos consejos y con esto ir terminando. Fue lo que necesitó Job en su momento de crisis. No necesitaba a estos 3 amigos con esos argumentos. ¿Qué hacer en esos momentos, hermanos? ¿Cómo ser distintos? ¿Cómo animar a otros? Considere los siguientes principios. Número 1, es necesario que usted vea a las personas con los ojos de Dios. Para animar a otros necesita ver a las personas con los ojos de Dios. Cuando usted lo mira, hermanos, con el lente de economía, de qué carro trae, qué tipo de casa tiene, de cuántos son sus cheques, que no hay nada de malo en las cosas materiales, pero cuando usted mira a través de esos lentes, hermanos, les da un valor que ante Dios no es correcto. Dios no mira a las personas así. Cuando una persona mira con los ojos de Dios, va a ver gente muy valiosa, aunque tenga discapacidades físicas limitadas o mentales, así tenga una educación que es muy notable o muy baja, vamos a ver a las personas con los ojos de Dios. Ante Dios tenemos el mismo valor, hermanos. En la compañía donde trabaja, sabe que a usted lo ven distinto. Lo ven en cuanto a lo que produce y qué tan eficiente es. En la escuela donde estudias quizá, pueden ver a sus hijos distinto. Pero Dios no mira clases, hermanos. Ni economía, ni educación, ni logros. Aquí dice la Biblia cómo nos mira Dios. Mas Dios muestra su amor con nosotros, que en siendo aún pecadores, Cristo murió con nosotros. Dios nos mira con ojos de amor. Sea el pasado que usted cargue, Dios le mira con ojos de amor. Una madre que tiene batallando un hijo con alguna adicción, hermanos, sea la que sea, sean drogas o alcohol, los demás le van a decir y lo van a tratar conforme a eso. Por lo que lo ven, lo tratan. Pero la mamá no lo va a hacer así. Lo ve con otros ojos y Dios nos mira con esos mismos ojos de amor. Así que para dar aliento a esos corazones desanimados, hermano, usted tiene que ser fuerte en este consejo. Mira a las personas con el lente de Dios. Olvídese de lo que tienen o no tienen. Los que te desaniman te van a ver con otros ojos. ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto has logrado? ¿Dónde te educaste? ¿Quiénes son tus amistades? Y los que levantan tu ánimo hacen este tipo de preguntas. ¿Qué puedo hacer por ti? Dios tiene un plan para tu vida. Cristo te ama. Quiere lo mejor para ti. Esas personas elevan tu ánimo. Número 2. Elija ver lo bueno. Y todos tenemos cosas buenas y cosas malas. Todos, nadie se escapa de esto. Dice la Biblia en Tesalonicenses: examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Usted es quien va a decidir qué es lo que quiere mirar en las personas. Y lo tiene que aprender, porque esto se aprende. Las circunstancias son distintas para cada uno, usted decide en qué enfocar. Hay algo más, hermanos, que debemos agregar aquí, y no solamente es ver lo bueno. También debe saber decirlo, aprenda a decir lo bueno en las personas. No solamente lo mire y se quede ahí. Colosenses 4:6, dice el apóstol Pablo en esta parte, en saber decir lo bueno: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Sus palabras, hermanos, de acuerdo al texto, deben ser con gracia. Es decir, no solamente detectas la habilidad en la persona, sino que también la reconoces. ¿Sabes decírsela? Aparte de exhortarle si está haciendo algo mal, lo sabes corregir y le alienta su ánimo. Si usted ve, hermano, que su esposo se levanta en la mañana para irse a trabajar y va con dolor de espalda y haciendo su esfuerzo y apenas se puede poner los zapatos porque se tiene que agachar, no le haga caso a las feministas para que cuando llegue se ponga a lavar los trastes. Dele palabras de aliento. Está yendo a trabajar con mucho dolor en su espalda o en su físico, quizá con alguna enfermedad. Anímelo. No concluya cosas negativas de los elogios. Este es mi siguiente consejo. No diga primero algo positivo. Hay personas que trabajan así. No diga algo positivo y después algo negativo para que el impacto se balancee. Por ejemplo, no diga: casi nunca me gustan tus comidas, pero hoy estuvo muy buena. O no diga: ya sé que mucha gente te critica a ti, pero no te preocupes, no eres tan malo. Qué buena estuvo la alabanza hoy, pero si incluyeran los himnos que a mí me gustan, hubiera estado perfecta. Todo esto, hermanos, no es elogio,
Es una forma pasiva, agresiva de ver a las personas con otros lentes o con tus propios lentes. Y nada de eso te da para arriba, hermano. No alienta los corazones. Dígale cosas buenas a las personas. En lugar de hablar lo que una persona es, enfóquese en hablar lo que la persona puede llegar a ser. Hay personas que se acercan a Dios con vidas cargadas y lastimadas, un pasado que los aterra, con marcas que les dejó la vida, físicas, emocionales o psicológicas. Y se acercan a una iglesia, hermanos, para ser restaurados, buscar la ayuda de Dios. Habla lo que esa persona puede llegar a ser. Dicen los consejeros espirituales, hermanos, que si usted ha tenido fuertes problemas con el alcohol o con alguna adicción y usted se acerca a la iglesia y sigue luchando con eso y quizás esté yendo a una rehabilitación externa, nunca dé testimonio de decir soy un alcohólico, o sea, la adicción que sea. Dicen estos consejeros, hermanos, que usted debe declararse de la siguiente manera: soy una persona cristiana con un problema, una adicción, que estoy luchando para recuperarme de él. No te declares como un alcohólico o a la adicción que sea, porque te estás declarando en derrota. Declara que estás en Cristo y estás luchando para que eso se vaya de tu vida. Y platican estos consejeros, hermanos espirituales, la historia de un hombre que tenía 12 años sin beber alcohol y que seguía presentándose ante los demás como un alcohólico en recuperación que está en Cristo. Y alguien le dijo: ya llevas 12 años que no hay ni una gota de alcohol en ti, ¿por qué sigues diciendo eso? Y la respuesta del hombre fue esta, hermanos. Él dijo: porque el día que yo diga que ya vencí el alcohol, me va a ganar. Así que estoy siempre alerta contra él, porque cuando lo pruebe me va a volver a derrotar. Una actitud de victoria, hermanos, que es en Cristo. Último consejo: diga lo correcto en el tiempo correcto. Y en el momento correcto y indicado es cuando la persona sufre una pérdida grande, de acuerdo al libro de Job. Una pérdida que para él, hermanos, es muy grande, quizá para nosotros no. Dígaselo a esa persona cuando están siendo atacados por la crítica, cuando la crítica se los está acabando. Dígaselos cuando hicieron algo que no estuvo bien y fallaron. Y necesita que usted los anime y los levante. No necesitan, hermanos, que sean señalados de manera equivocada para que usted los desanime. Necesitan palabras de aliento. La gente necesita oír: le agradezco a Dios por tu vida, hermano. Te necesito. La gente necesita oír: Cristo te ama. Padres de familia, sus hijos necesitan escuchar esto. Sus adolescentes necesitan escuchar a su papá que abrace a sus hijas y les diga que las ama mucho. Si usted no lo hace, hermano, es muy probable que un muchacho en la escuela vaya y se lo diga con malas intenciones o lo haga en su trabajo. Y algunos se van a excusar con esto y pueden estar diciendo en su pensamiento ahorita: es que mis padres nunca me lo dijeron, Israel, así no fue mi lenguaje de crecimiento. Bueno, es tiempo para que empiece a aprender y lo haga con sus hijos, antes de que sea tarde. No es tarde para aprender. Debe ser atrevido, hermanos, para mostrar el amor a las personas. Tengo esta ilustración un poco, me motivó mucho cuando la estaba leyendo. Hay un pastor llamado Tony Campolo, es un predicador famoso, quizás usted lo puede encontrar ahí en la web. Y en una ocasión él fue a Hawái a llevar una campaña, lo invitaron. Tuvo un retraso de vuelo, llegó al hotel a hospedarse. Eran como las 3 de la mañana, hermanos, y se levantó a esa hora a buscar de tomar un café, no podía dormir. Eran 3 de la mañana, no había ningún lugar abierto más que el bar que estaba ahí cerca, y decidió ir. Vendían bebidas alcohólicas, dice este hermano, pero tenían café frío también. Era el único lugar abierto, pidió un café. Y dice este predicador, hermanos, que para ese momento se había cerrado el lugar donde trabajaban las exoservidoras. Y empezaron a llegar al bar donde estaba él. Las vio entrar de una por una todas las exoservidoras que venían de su lugar de trabajo hacia ese bar. Y Tony Campolo, hermanos, mientras estaba tomando su café y platicaba con el bartender, escuchó la conversación de dos mujeres a un costado de él, que decía así. Dijo una de estas mujeres: mañana es mi cumpleaños. Y la compañera le contestó: ¿a mí qué me importa? ¿A quién le importa que cumplas años tú? Le dijo su amiga: bueno, pues no te estoy diciendo para que me feliciten, pero pues solo quería decirlo. Este predicador, hermanos, escuchó la conversación.
Se quedó platicando con el bartender, el hombre que atendía el negocio, y le preguntó si estas mujeres era frecuente que vinieran aquí o si las conocía, y le dijo, sí, vienen aquí frecuente después de su lugar de trabajo a tomar algo y se van. Le dijo el predicador al bartender, quiero hacer algo. Mira, escuché que una de ellas mañana cumple años y quiero pedirte permiso si mañana puedo traer un pastel y adornar aquí el lugar, traer algunos adornos y que cuando ella llegue sea una fiesta sorpresa pequeña para ella. El bartender le hizo muchas preguntas, le dijo, ¿por qué quieres hacer eso? Le dijo, bueno, soy predicador y quiero festejarle. Llegó el momento, hermanos, le dieron permiso. Llegó el momento de la fiesta. Ella llegó muy sorprendida, no sabía qué era para ella. Se le dice que es una fiesta de cumpleaños sorpresa para ella. Y la mujer empieza a llorar. Y empieza a llorar y empieza a llorar. Y le dijo a Tony Campolo, nunca en la vida, ni cuando fui niña, ni ahora, alguien me había hecho una fiesta de cumpleaños. Gracias por la fiesta. Le dijo el predicador, solo quiero demostrarte cuánto Dios te ama y qué tan valiosa eres. Le preguntó al bartender, hermanos, ¿por qué hace eso? Mira, soy cristiano, le dijo el predicador, y solamente le quise demostrar cuánto Dios le ama. Fui atrevido para demostrarle ese amor. Lo pensé mucho en qué iban a decir los de alrededor, pero me atreví a hacerlo. La mujer con el tiempo fue evangelizada y pudo arrepentirse. Pero este predicador hizo un impacto en su vida. A una sexoservidora le hizo un cumpleaños que nunca le habían festejado. ¿Cómo va usted a animar a otros, hermano? Cuando se ponga los lentes de Dios y mire a la gente así. Para Dios no era una prostituta. Es creación de Dios que necesitaba ser restaurada. Le invito a ponerse de pie, vamos ahora. Padre, gracias por esta mañana y gracias por este día y por el estudio en su palabra. Gracias por el amor a nuestras vidas y sobre todo por la porción bíblica tan privilegiada que tenemos de leer, donde Job con 3 amigos es enfrentado con muchos argumentos y cuestionaron su fe, lo hicieron dudar. Sea que nosotros tengamos amistades así, Dios, ayúdenos a entender que si no las tenemos ahora, un día las vamos a tener, las vamos a conocer. Denos el carácter para saber tratarlas. Saberles demostrar el amor que usted tiene hacia ellas, aunque estén pensando mal y equivocadamente. Y sobre todo, darnos fuerza para poder alentar a los que están desanimados. Hay muchos corazones quizá aquí, Dios, afligidos, atormentados por asuntos de migración, por asuntos económicos, asuntos familiares, que no hay paz en el corazón y esto mueve sus vidas. Usted le demostró a Job que puede confiar en él y nos ha enseñado a nosotros en que podemos hacerlo también. Ayúdenos, Dios, a ver a las personas con los ojos que usted las mira. No es en la economía ni en los intereses materiales, es en su amor, Dios, sobre todas las cosas. Y si hay algún hermano aquí, Padre, que padece y lucha quizá con este tipo de actitudes negativas, ayúdenos a dejarlas de un lado. En su espíritu cobramos fuerza y poder para poder derrotar esas actitudes que no le agradan a usted, que son negativas, que tumban el aliento y el ánimo a los demás y que no les permiten avanzar en su cristianismo. Que sea un gozo poder decir que somos cristianos, Padre. En su nombre oramos, Dios. Sea usted siempre bendecido, alabado y glorificado con nuestras vidas. Le amamos. Amén.